Hola, soy Carolina Salamanca y te doy la bienvenida a Ellas Inspiran Podcast, un espacio de inspiración para mujeres donde hablamos de empoderamiento personal, carrera profesional, emprendimiento femenino y mucho más. Así que ponte cómoda y empecemos. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Ellas Inspiran Podcast. Y hoy estoy muy emocionada porque tengo una súper invitada, una invitada experta en temas de gestión emocional, quien nos va a dar todos sus consejos, sus técnicas y quien también nos va a ayudar en ese proceso de duelo migratorio que vivimos todas las personas que decidimos migrar. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en YouTube. Así vas a recibir todas las notificaciones y estar al día. Y ahora sí, quiero abrir este episodio presentando a nuestra invitada de hoy. Ella es Marta de la Cerda, una mexicana que lleva viviendo un montón de años aquí en Francia y quien nos va a explicar mucho acerca de la gestión emocional en el duelo migratorio. Bienvenida, Marta. Gracias, Carolina. Pues mucho gusto de conocerte, de estar con ustedes, con tu audiencia y poder compartir mi experiencia con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Y para iniciar quiero introducir, y para eso voy a leer porque no me quiero equivocar en todo lo que ella hace en su especialización. Entonces, Marta, tú eres una mujer licenciada en pedagogía, master coach y terapeuta, especializada en gestión emocional, psicogenética, mindfulness, descodificación emocional y muchos más. O sea, sí. ya me vas a explicar Ya mucho te voy a explicar todo eso. Y nada, bienvenida nuevamente y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Bueno, entonces, para iniciar, siempre me gusta empezar con una pregunta que a mí personalmente me cuesta y yo sé que a muchas mujeres nos cuesta responder y es, ¿quién es Marta de la Cerda? ¿Cómo te describes? Ay, qué difícil, ¿eh? Qué difícil es y sobre todo como expatriada. Creo que no es una pregunta que no puedo contestar tan fácil, ¿no? Porque podemos contestarla con qué hago, con a qué me dedico, pero realmente como el quién eres, qué trabajo cuesta, ¿no? Entonces, soy una mujer como todas las que estamos en este podcast, como todas las que somos mujeres y que luchamos y que tenemos problemas y que salimos adelante. Entonces, soy una mujer que ayuda a mujeres a partir de su experiencia. Qué bonito eso y me siento totalmente identificada contigo porque, como digo, para mí es la pregunta más difícil de contestar y mucho más desde que migré porque pierdes identidad en el proceso. Claro. Y al final llega un momento que no sabes quién eres porque ya no eres la que estaba la del pasado, pero ya no sabes quién es la del presente y no sabes para dónde vas tampoco y cuál será la del futuro. Entonces, Claro, es y bastante difícil. además no eres la misma persona en el ambiente laboral que con la familia o que con los amigos. Entonces, no puedes definir a una persona por cómo la ves tú. O sea, hay que tomar en cuenta muchísimas otras opciones, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Y bueno, Marta, explícanos a qué te dedicas, qué profesión tienes, de todo lo que nombré de tu perfil. Explícanos un poco más en humano para que podamos entenderlo. Bueno, pues después de mucho tiempo de estar buscando, en México estudié y hice prácticas como profesora de inglés y después llegando a Francia pues no pude validar mis diplomas y entonces busqué muchas otras opciones, ¿no? Y ahora que ya pude validar mis diplomas y seguir estudiando, porque también la pandemia nos bloqueó y desbloqueó ciertas cosas que teníamos por ahí dormidas. Entonces, seguí estudiando, seguí preparándome durante la pandemia y con mi experiencia como maestra en un liceo profesional, me di cuenta que todos necesitamos siempre ese apoyo, pero que va también desde los papás. Y entonces
esta parte de tener el contacto con la gente me gustó mucho. Y siempre he estado en el rollo de lo emocional, el bienestar, y entonces estudié mi maestría en gestión emocional psicogenética de la emoción, y ahora es lo que hago. Doy terapias a nivel internacional online, todo es online. Y me contabas también que te gustó enfocarte mucho en las mujeres, en ayudar. Bueno, sí, esta parte que es muy importante porque ahora lo veo, ¿no? Lo veo más claro, que todas necesitamos ese apoyo siempre. Entonces es una parte importante dentro de la gestión emocional, el apoyarnos, el tener una red de contención, una red de sostén, y por eso estoy también aquí hoy, ¿no? Para ayudarles con mi experiencia desde el duelo migratorio, cómo sobrellevar estas emociones, que a veces no es tan fácil, pero con la experiencia y con la ayuda de otras mujeres, de otras personas, ¿no? Podemos salir adelante, salimos adelante. Sí, que estoy de acuerdo contigo. Creo que esa unión entre mujeres, esa unión entre nosotras nos puede ayudar a hacernos la vida mucho más sencilla, mucho más fácil, y tener mujeres como tú que son expertas en estos temas, para mí, o considero yo que es vital. Y mucho más que tienes una experiencia migratoria de más de 16 años que llevas en este país, entonces yo creo que has pasado por todas las fases del duelo migratorio, has visto también de primera mano a otras personas viviéndolo, entonces lo sabes en el papel técnico por tus estudios, pero también lo sabes por tu experiencia personal, y creo que será valioso todos los consejos que hoy nos vas a dar. Sí, sí, exacto. O sea, hay muchas etapas en este duelo, y el vivir en el extranjero, ¿no? O sea, desde la forma en que llegamos, por qué llegamos, cuándo llegamos, la gente que nos rodea, tantas cosas que influyen y que a veces no las vemos, ¿no? Hay opciones que no vemos, que están ahí, y que ahora también es más fácil con la tecnología, ¿no? O sea, tener esa red de contención, seguir hablando con nuestra familia, seguir hablando con nuestra amiga que está del otro lado del mundo y que nos va a apoyar, pero que, como mencionábamos, todos cambiamos. O sea, estamos en constante cambio. Entonces, así como nosotros cambiamos, también la gente del otro lado del charco cambia, y pues hay que buscar como quién ya ha pasado por esta experiencia para poder estar seguras que nos va a ayudar esta persona, que nos van a dar las buenas recomendaciones, los buenos consejos, que vamos a escuchar lo que necesitamos para salir adelante, porque salimos adelante. Sí, seguro. Bueno, Marta, ¿podrías explicarnos qué es la gestión emocional? Ok, pues es el saber reconocer y valorar las emociones. Es saber cómo reaccionar ante las emociones del otro, porque a veces hay alguien que se enoja y entonces ya nos enojamos también, ¿no? De repente no sabemos ni cómo ya estamos enojados. O cuando vemos una película, ¿no? O sea, está la parte donde están muy tristes y nosotros ya estamos también llorando, porque tenemos esa empatía. Entonces hay que saber cómo manejarla, no cerrarnos en un caparazón, porque a veces lo que hacemos también es ponernos una armadura para no sentir, o para, estando lejos, no nos abrimos, ¿no? Y entonces cerramos estas emociones, y es súper importante pues saber reconocerlas, ¿no? Y ahí tenemos, o sea, obviamente, y se les va a hacer súper cliché a lo mejor, la película de las emociones, ¿no? Entonces el miedo, la furia, el desagrado, la alegría, el miedo. Entonces todas tenemos que reconocerlas. Entonces hay que aprender a reconocerlas para saber cómo reaccionar ante ellas. ¿Y cómo las podemos reconocer? Bueno, o sea, porque, digamos, para personas que no han hablado, no han escuchado sobre gestión emocional, a veces de pronto no pueden
reconocer bien cuando sienten ira, cuando es frustración, cuando, si no, realmente dejan que sentir su sentir así, Exacto. pero sin reconocerlo. ¿Cómo logramos reconocerlas? Bueno, ahí entra la parte también de mi experiencia en la descodificación, porque, bueno, hay emociones que sientes desde el estómago, ¿no? Entonces, si sientes en el estómago a veces el nudo, como el nudo, pues entonces vas a saber que es un estrés o Es una ansiedad. que viene de la ansiedad. A mí normalmente la ansiedad se me manifiesta en el estómago. Ah, ¿ves? Entonces sí sabemos reconocerlas. Sí. O sea, nada más que no les ponemos atención. El enojo, entonces lo sientes en la cara, ¿no? ¿Cómo te pones así de, cómo se tensan tus músculos de repente? ¿Qué más? La alegría, pues bueno, es facilísimo, ¿no? La tristeza, ¿dónde lo sientes? Pues en el pecho, ¿no? Como que una opresión en el pecho. El miedo. El miedo pues es como más paralizante, ¿no? Es la parte donde, ay, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? Y pues el miedo normalmente también viene acompañado de la tristeza, ¿no? Así de, ay. Y de la autoestima también, de la baja en autoestima, porque a mí me pasa, cuando tengo miedo empiezo a De la decirme duda. yo misma no puedo, no soy capaz, porque estoy haciendo esto, me sale síndrome de la Sí, impostora, me sale todos los síndromes, exacto. y creo que todo radica en el miedo. Viene del autovalor y de la autopercepción. ¿Cómo te percibes tú? Eh, y entonces entra el miedo, como dices, ¿no? Del impostor. Es que a lo mejor no soy tan bueno como otro. La comparación. Qué horrible es la comparación. Nos estamos comparando constantemente con otros y no se vale. O sea, a veces somos súper duros con nosotros mismos. La mayoría de las veces somos más duros con nosotros que con los demás. De hecho, siento que muchas veces nos hablamos a nosotras mismas de una manera tan dura que nunca haríamos con otra persona. Exactamente, entonces esto es lo que hay que cambiar, pero para esto pues hay que saber, ¿no? Cómo cambiarlas, cómo reconocerla, y pues de eso que vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo vamos a reconocer estas emociones? ¿Qué hay que hacer para reconocer estas emociones? Bueno, tú mencionabas algo sobre la descodificación emocional. ¿Qué es? La descodificación emocional. Bueno, es a partir de las emociones, una emoción como las que decíamos, ira, alegría, tristeza, enojo, solo duran alrededor de 7 segundos. Está comprobado que estas emociones duran 7 segundos. Después ya se vuelven un sentimiento. Y entonces aquí es cuando entramos como tal vez en conflicto, porque ya es cuando analizaste y cuando ya le pones un sentimiento a esa emoción. Entonces tal vez con el tiempo se vuelve un resentimiento, que es lo que la mayoría de las veces hacemos. Ya le damos un valor y un juicio, pero ya es más mental. Entonces hay que ver cómo analizar esta emoción para que esta emoción no nos afecte físicamente, física y mentalmente. Está comprobado, hay un científico, un doctor que se llama Rick Hammer, hizo tomografías y encefalogramas y se ve como en los encefalogramas está esta marca de estas emociones, donde se activa esta emoción. Y entonces se ha visto que esto produce enfermedades. Entonces, esta emoción no expresada, No gestionada, no se expresada transforma en una enfermedad. Exactamente. Increíble. O sea, nunca pensé que una emoción durara 7 segundos, tan solo 7 segundos. Yo pensé que todo lo que sentíamos en el día a día era una emoción, pero en realidad ya es un Ya es un sentimiento sentimiento. que hemos dejado pasar a esa fase de sentimiento porque era una emoción inicialmente. Exacto. Por no saber gestionar a lo mejor una emoción de enojo, ya nos lleva a un rencor que puede durar años, porque le estamos dando un valor, porque lo estamos
como recordando y recordando y diciendo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué actué así? Volvemos a los juicios hacia nosotros mismos. Somos muy duros. Es decir, lo alimentamos cada vez. Y como lo alimentamos, pues sigue ahí en esa parte del cerebro activada. Y entonces hasta que no lo descodifiquemos y sepamos cómo analizarlo y cómo manejarlo, lo vamos a hacer que se vaya junto con esa enfermedad. ¿Y qué estrategias nos puedes compartir para descodificar eso o para pasar a esa etapa siguiente de dejar esas emociones que se volvieron sentimientos y que nos hacen daño día a día? Bueno, esta parte es como, les puedo dar algunas técnicas, pero bueno, la descodificación sí tiene que ser por un profesional, por alguien que tenga todas las herramientas y los conocimientos necesarios para poder gestionar y llevarte de una etapa A a una etapa B. Pero pues podemos empezar por hacer conciencia. ¿Cómo me siento? No lo hacemos en el día a día. Al terminar el día decir, ok, a ver, ¿qué sentimientos tuve hoy? ¿Qué emociones me causó tal experiencia? Porque vamos al trabajo, lo típico, vamos al trabajo y el jefe que estaba estresado también nos habló mal o nos tomamos las cosas personales. Entonces esa es otra cosa que tenemos que aprender, a no tomarnos las cosas tan personales, porque a lo mejor el jefe tenía otro problema y nos habló mal y ya no lo tomamos personal y entonces ya nos enojamos y eso ya me causa a mí un estrés y entonces ya tengo el cuello rígido, no sé, ¿no? Entonces, hacer al final del día Como un balance del día. Exacto. ¿Qué sentimientos tuve? Ok, no, pues me hablaron de mi casa y me dijeron, de mi casa del otro lado del mundo, y me dijeron que mi tía está mal y que tiene problemas. Bueno, pues tengo tristeza. Ok, me dio tristeza, me dio ansiedad de no poder ayudar. Entonces hacer este análisis al final del día es bien importante. También otra cosa que podemos hacer es la meditación. Y bueno, aquí entra el mindfulness, porque todos creen, o mucha gente cree, que la meditación es realmente ponerse en flor de loto, zen, ¿no? O sea, no tenemos que llegar a ese punto. Con hacerlo 3-5 minutos al día es suficiente. Y es solamente tratar de poner tu mente en blanco. ¿Cómo se hace esto? Con respiración. Respiras profundamente, solamente respira, porque a veces estamos en el ajetreo del día a día y nos olvidamos de respirar. Sí. ¿Cuántas veces te pones al día a pensar, a ver, ¿estoy respirando bien? Y no respiramos bien, porque en realidad no respiramos bien, no respiramos como debe ser, con el diafragma, con el estómago. Exacto. Bueno, hay una técnica de respiración. Yo apenas me di cuenta hace 1 año y medio que empecé 2 años que empecé con mi máster en gestión emocional, que no respiraba correctamente. O sea, siempre era así de, ¿no? Sí, yo respiro bien, yo medito, pero no. O sea, hay que saber las técnicas. Cómo respirar correctamente, pues inspirando por la nariz y se infla el vientre, el pecho. Sientes el aire que está entrando en tu cuerpo y que lo estás exhalando. Y entonces esta simple técnica de hacer entrar el aire y expirar, darte cuenta y tratar de sacar tus problemas, tu ansiedad, ayuda mucho. ¿Y qué pasa cuando llegan esos pensamientos? Porque a mí me pasa en la meditación, llegan esos pensamientos y no sé qué hacer con ellos, no sé cómo... Ok, bueno, exacto, esto es una parte importante porque tenemos la idea de que, no, tenemos que dejar la mente completamente en blanco. Es imposible. Eso es una mentira. Entonces, si llegan estos pensamientos, hay que dejarlos, están ahí para enseñarnos algo. Siempre hay que analizar, desde el análisis siempre. ¿Por qué llegó? ¿Qué nos quiere enseñar? Ok,
ya llegó, ya me di cuenta que está ahí, ya sácalo. Concéntrate otra vez, concéntrate en tu respiración, en contar. Una técnica muy buena es esa, contar, hacer un conteo. Inhalas en 4 tiempos y exhalas en 6 u 8 tiempos. Y en eso te vas a concentrar y tu mente no va a estar pensando en los problemas. Vas a estar concentrada en contar o en la respiración, en que exhales o inhales. Sentir tu cuerpo. Que no te vas a dar tiempo y no le vas a dejar a tu mente que haga más historias. Ok. ¿Y el mindfulness qué es? Pues el mindfulness, ¿cómo lo explico? ¿Cómo me explico? Es esta parte de dejar la mente más tranquila, de tomarse el tiempo y de vivir el momento presente. Estamos, sobre todo las que viven en París o las que trabajamos en París, sabemos que siempre estamos corriendo de un lado a otro, las que viven en una gran ciudad. Entonces es saber reconocer el momento presente y dejar la mente como quieta, tranquila. Y con estas técnicas, el journaling, que es hacer tu diario, el no reaccionar tan rápido y darse un intervalo. El intervalo es súper importante en mindfulness, que el no reaccionar inmediatamente ante una situación, ¿no? Porque a veces, como dirían, tantito del hilo y ya se descose, ¿no? Sí, actuamos con cabeza caliente y es mejor dejar que enfríe la cabeza para actuar de la mejor manera. Exacto. Entonces, hay que darse ese intervalo, eso es el mindfulness, el darte ese espacio para que tú reacciones correctamente, para que no reacciones con la cabeza llena de cosas y de problemas y que no actúes por impulso y poder gestionar nuestras emociones. Ok, bueno, pues muy buenos consejos, la verdad. Ahora quiero que hablemos ya un poquito más de lleno sobre el proceso de migración, este famoso duelo migratorio que vivimos todas las personas, y digo todas porque es un podcast para mujeres, pero esto es decir, hombres, mujeres, para todas las personas. No hay género. Y todas las personas que decimos migrar, lo vivimos. Así que quisiera preguntarte, esas etapas del duelo migratorio que vivimos, y las características que nos puedes decir de cada una y cómo está el tema de la gestión emocional en cada etapa. Sí, bueno, está la fase de la despedida, ¿no? Entonces, aquí es cuando decidimos emigrar, que no tenemos claro a lo mejor, ¿no? Como yo, que solo venía por una temporada y después ya me quedé, pero bueno. Entonces, es la preparación emocional, es el dejar atrás tu familia, tu país, tus costumbres. Esa es la parte de despedida. Aquí todavía estamos como, bueno, a ver qué pasa. Entonces, estas emociones todavía son más fáciles de gestionar porque, bueno, hay incertidumbre, pero hay emoción. Hay esperanza también. Pero hay esperanza. Entonces, todavía esta parte es como, bueno, está muy bien. Pero cuando ya después viene la luna de miel, la etapa de la luna de miel que nos pasa a todas y a todos los que migramos, es donde ves todo nuevo, todo hermoso, ¿no? Y sobre todo las que llegamos a París, así de, ¡ay, la Torre Eiffel! ¡Guau! ¿No? ¡Ay, qué bonito! O sea, y a lo mejor me pasaba a mí que yo conocía mejor París que mi esposo, ¿no? O sea, pero nos paseamos tanto, disfrutamos tanto que todo es bonito. La gente, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, ¿por qué se queja la gente del metro? ¿Por qué se queja la gente? Tú estás en luna de miel, todo lo ves hermoso. Todo está perfecto. Sí, todo a mí me pasa exactamente lo mismo. Entonces me identifico. Porque yo veía todo, hasta los perros de la calle y decía, ¡ay, tan lindos! O sea, así de, ¿cuáles problemas? Si París es hermoso. ¿No? O sea, ay, por una vez que hay un problema con el metro. O sea, no.
todo es hermoso al principio, pero después viene la fase de la crisis. Y entonces en esta fase de crisis, pues es cuando ya no sabemos cómo adaptarnos tal vez, cómo hacer para ser aceptados. Es porque en esta fase ya nos damos cuenta que las cosas no son tan fáciles como lo veíamos en la luna de miel. Entonces entramos como en esa crisis de no era lo que había visto, no era lo que pensaba. Empiezas a ver como la realidad en sí. Porque ya entras en una rutina, ya entras otra vez, ya se acabó tu luna de miel, entonces hay que volver a trabajar, hay que volver a lo cotidiano. Y entonces cuando ya se vuelve cotidiano, pues ya no te está gustando tanto, ¿no? Ya empiezas a extrañar a tu familia, tu casa, tu comida, tu gente. Tu idioma. Tu idioma, sí, el idioma yo creo que es súper importante, ¿no? Hay muchas que encuentro que nos bloqueamos en el idioma. De que no, es que no lo voy a hablar bien, no tengo ese nivel para hablarlo o para trabajar con un francés. Sí, es como ese sentimiento de pena, de vergüenza al hablar y el decir no puedo, porque yo también lo viví y extrañaba extrañaba cosas que jamás pensé que iba a extrañar, como estar en la calle y escuchar a alguien en español y que yo entendiera, así no fuera mi conversación, yo entendiera lo que están hablando. Entonces entiendo como para mí es un duelo en el idioma. Yo tuve ese duelo del idioma. También hay duelo en el idioma. A mí me pasaba que yo llegaba a México y en el aeropuerto, simplemente en el aeropuerto, ya cuando oyes que ya hablan español, es así, respiras un poco mejor, porque ya no estás con esta tensión de que lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, pero te voy a comentar algo que les comento siempre a mis alumnos, porque sigo dando clases de español en línea. Un idioma no lo hablamos al 100%. ¿Quién habla, aunque sea tu lengua materna, no la hablas al 100%? Y se lo repetí hace poco a mi sobrina, porque también está en este proceso de duelo migratorio y se estaba comparando con alguien francés, ¿no? O sea, es que no, y si no soy capaz para mis estudios hacerlo en francés, claro que eres capaz, eres inteligente, lo hablas y lo puedes hacer. No quieras hablar este idioma como tu idioma natal. No lo vas a bueno, sí lo puedes lograr, pero si ni tu idioma lo hablas al 100%, ¿cómo te exiges querer hablar otro idioma al 100%? Pero es que es esa búsqueda de la perfección todo el tiempo, ¿no? Sí, buscamos la perfección y es lo que decíamos. O sea, somos mucho más duros con nosotros que con los demás. Cuando oyes a un extranjero hablar, siempre, ay no, qué bonito, y su acento, y su forma de hablar, que no termina las palabras o los verbos, la conjugación correcta. ¿Por qué lo hacemos con nosotras? ¿Por qué somos tan duras con nosotras? Hay que ser un poquito más flexibles y bueno, todo esto con mindfulness. Dejar ir. Y creo que también es importante aplaudirnos. Claro, aplaudirnos porque esta experiencia no es fácil. El sencillo hecho de estar aquí es porque significa que has hecho un proceso enorme para estar aquí. El dejar tu casa, dejar tu familia, dejar tu cultura, tu idioma, dejar tu vida por una nueva, eso ya es de aplaudir. Mucha gente en el mundo no se atreve a hacerlo. Exacto, sí, ya lo habíamos comentado también. No valoramos lo que hemos logrado, ¿no? O sea, para nosotros es así, pues a lo mejor no estoy haciendo nada, ¿no? Ahorita no tengo trabajo y estoy deprimida porque aquí no es tan fácil encontrar las opciones que yo quería, o no he validado mis estudios y no estoy trabajando en lo que me gusta, ¿sí? Pero estás del otro lado del mundo, sin tu familia que te apoye, sin tu lengua, sin tu comida, sin tu cultura. Eso ya es un gran logro para muchos. ¿Cuántas personas que están en nuestros países de origen nos ven por ese simple hecho ya como alguien que ha avanzado y que es como wow, ¿no? Pero nosotros no lo vemos.
Entonces hay que ver esa parte de nosotras, que el valor para hacer todo este proceso de duelo y adaptarnos, ir evolucionando, porque después de esta parte de adaptación donde ya vimos donde ya nos dimos un poquito de valor y ya somos más bilingües a lo mejor, o que ya encontramos un trabajo más estable, estamos bien, pues entra la biculturalidad. Ya somos biculturales. Y entonces ya es esta parte donde ya encontraste también a lo mejor tu red de contención francesa, tu red de contención de tu país de origen, porque ya no nada más eres de allá y de aquí. Esta parte también es súper difícil porque no encontramos a veces nuestro lugar, ni de allá ni de aquí. Todo cambia allá, todo cambia aquí, todos cambiamos, como ya lo dijimos. Entonces, pues hay que tener eso claro. Somos de los dos lados. Sí, y hay como esa, como te comentaba antes en una conversación que tuvimos antes de grabar, es como esa pérdida de identidad que a veces sentimos, porque ya no tenemos solo nuestra cultura de nuestro país de origen, sino que también tenemos una nueva, y a veces es ese sentimiento de estoy allá, pero también estoy aquí, a dónde pertenezco, porque ya no estoy 100% allá, pero ya no estoy 100% aquí. Sí. Es como cómo manejar esa biculturalidad. Bueno, pues eso, encontrar lo que nos gusta, lo que podemos hacer mejor, porque hay que decir que todo lo hacemos como lo pensamos, como lo sentimos, ¿no? Ya dijimos que pues son sentimientos y que en esta parte del cerebro, el cerebro tiene una parte que es la neuroplasticidad. Y entonces lo que le des, de eso se va a nutrir. O sea, si le das cosas positivas, de eso se va a nutrir. Si le das cosas negativas, de eso se va a nutrir. Y eso va a crear tu forma de ver las cosas. Entonces, si ves todo negro porque los franceses son muy cerrados, pues vas a seguir viendo franceses cerrados. Si te abres al mundo y dices, no, pues sí, ya tengo un amigo francés, una amiga francesa, o una amiga, no sé, de otra cultura, porque al principio me pasaba a mí, yo buscaba gente de México y después me di cuenta que pues bueno, sí, hay bastante gente de México, pero que también hay muchas otras latinas, ¿no? Y entonces hay que abrirse y tomar lo mejor de cada cultura. Tú lo vas a adaptar a lo que a ti te guste y a lo que a ti te convenga, a tu forma de ser. No te puedo decir tienes que hacer esto y esto porque no te va a convenir. A lo mejor tú eres Carolina, yo soy Marta. No le puedo decir a Carolina, vete a tomar un curso de yoga si yo no sé los gustos de Carolina. O sea, cada quien va a hacer sus cosas. Vete a tomar clases de algo, ve a una asociación donde puedas conocer más gente, abrirte, hacerte una nueva red para que no estés sola. Simplemente eso. Lo importante es no sentirse solo. Ok, bueno, entonces nos decías que las fases son la de la luna de miel. Está la despedida, donde nos despedimos del país, la luna de miel, la crisis o el choque, y la adaptación y el biculturalismo. Esas son las 5 etapas que se viven en el proceso migratorio. Exactamente. Bueno, Marta, ¿y qué podemos hacer? Porque hablas mucho sobre la red de contención, lo importante que es tener amigos, compañeros, personas que estén pasando por el mismo proceso, tal vez, tanto de nuestro país como de otras culturas, porque no podemos cerrarnos a abrazar nuevas culturas. ¿Cómo podemos hacer para crear esa red? Porque muchas veces llegamos, estamos solas y no sabemos qué hacer, a quién acudir, completamente perdidas. Ajá. Sí, bueno, a mí me pasó que, bueno, yo venía de la Ciudad de México y después me voy a una ciudad pequeña al sur de Francia, al sur de París. Y entonces me siento un poco aislada porque estaba acostumbrada a mucho movimiento, ¿no? Mucha gente. Y cómo encontrar esta
esta gente que haga clic contigo. A mí me pasó que, bueno, gracias ahora a la tecnología y a las redes, como lo decía, pues encontré más gente, ¿no?, que está pasando por la misma situación, que estaba pasando en ese momento por la misma situación y con quien te identificas. Entonces, a veces no necesitamos tanto el que nos den un consejo, sino solamente el ser escuchados. ¿Cómo encontrarlo? Pues es lo que te decía, hay que no cerrarse, porque de repente igual nos cerramos por el no hablo el idioma, no conozco, no sé moverme. Afortunadamente está Internet. Y con Internet ahora sigue en contacto con tu familia, porque la red de contención más importante la tenemos en la familia. Después tenemos el círculo cercano, que son los amigos, los compañeros de trabajo, que también pueden ser amigos, y en general las asociaciones y los profesionales. No hay que olvidarnos de los profesionales. Si en verdad necesitamos, si vemos que no encontramos como quien nos apoye, pues buscar ayuda profesional. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento tenemos que buscar ayuda profesional? ¿En qué momento yo digo, ya es hora de buscar ayuda profesional porque no puedo sola? Bueno, hay una parte justo que posteé hace poco en mis redes, que decía, mamá, ¿todas las personas con problema van a terapia? Dicen, no, o sea, no todas las personas que van con problemas. Problemas tenemos todos. A terapia van las personas que quieren sanar. Entonces, no llegar al punto, mi consejo es no llegar al punto donde necesites ya ayuda. Necesitas expresarte, necesitas tener esta red de contención, tener esta red de apoyo. Es súper importante porque es la que te va a ayudar a salir adelante, a sentirte identificado, a sentirte que perteneces. O sea, hay una parte que, bueno, a lo mejor la mayoría ya conocemos, que es la pirámide de Maslow, el psicólogo americano. Entonces, la parte de pertenecer está como en medio, ¿no? Si no pertenecemos, si no sentimos que pertenecemos, no podemos avanzar, no podemos llegar a la autorrealización, a sentirnos completamente identificados con, pues, el ambiente, con las personas. Hay una parte muy importante que les voy a leer porque esa sí me gustó mucho, la leí ayer. Dice, cuando te haces amigo del presente, te sientes como en casa, donde quiera que estés. Si no te sientes cómodo en el ahora, te sentirás incómodo donde vayas. Wow. Entonces, pues es eso, el estar bien contigo mismo. Cuando estás bien contigo mismo, no importa dónde vayas. ¿Qué factores o qué nos va a hacer buscar realmente ayuda? El estar demasiado deprimido, el estar demasiado ansioso, el tener mucha tensión. Si varios de estos factores se juntan, definitivamente necesitas buscar ayuda. Lo ideal no es esperarte a que esto se acumule, no tener que esperar a que, ay, no, tengo problemas físicos, porque te digo, se van a manifestar después en problemas físicos. Tengo problemas intestinales, tengo problemas en la garganta, tengo dolores de cabeza, tengo migrañas. No esperemos a llegar a estos puntos. No esperemos a que se hagan más grandes las cosas. Busquemos esta red para poder apoyarnos, para poder expresarnos y dejar fluir, ¿no? Wow, Marta, tocaste, en esa frase que leíste, tocaste un punto en el que me sentí muy identificada, porque en un momento de mi proceso migratorio yo me sentí que no pertenecía a ningún lado. Y eso que dices de pertenecer, tú perteneces a la hora, al momento presente. Si yo hubiera sabido eso, hubiera escuchado esa frase hace algunos años, exacto, todo me hubiera cambiado seguramente la manera de ver de que sí pertenezco al momento, sí pertenezco a algún lugar y es al momento presente, es a la hora.
Exacto, el centrarse en el momento presente, el disfrutar, esto es el mindfulness, ¿no? Disfrutar el momento presente. No estar ni viviendo en el pasado, en lo que dejé, porque ya está allá. O sea, sí, lo dejé y me duele, me dolió, y hay que hacer el duelo. Hay que saber evolucionar en estas etapas y decir gracias, agradecer. Agradecer es súper importante. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué me dejó esta experiencia? Para poder seguir adelante y vivir el momento presente, no estar tampoco con la ansiedad de qué va a pasar mañana y si no puedo y si me tengo que regresar. Vive el momento. Estás aquí, disfruta el momento ahora. Mañana veremos qué pasa. Marta, ¿y ahí es necesario que pasemos por todas las etapas del duelo o hay personas que puede que no pasen por esas etapas? No, hay personas que no van a pasar por algunas etapas, ¿no? Porque no es lo mismo en duelo migratorio llegar, por ejemplo, con una experiencia como yo decidí venirme a estudiar acá y fue mi decisión y se van dando las cosas, entonces lo vas viviendo diferente. Quiero mejorar mi vida y me voy, o he conocido a otras chicas latinas que se vienen por problemas en sus países, entonces no es el mismo estado emocional en el que llegas. Entonces no es lo mismo el dejar tu país por una guerra, por una crisis, que el dejar tu país por estudios, porque te enamoraste. Entonces las etapas pueden ser diferentes y cada quien las va a vivir a su manera, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. O sea, no necesariamente tenemos que pasar por esa etapa de crisis o esa etapa de No, cada una de las etapas que nos has no, porque mencionado. te puedes sentir muy bien, vas encontrando respuestas a tus incógnitas, a tus emociones y te vas adaptando mejor y a lo mejor no pasas por la crisis ni duelo porque ya lo tenías claro, ¿no? Pero es eso, es las emociones que ya tenías, los sentimientos que ya tenías, la claridad mental que tenías y cómo lo quieres manejar. No es lo mismo de una persona que se viene con ciertos temas. Entonces, aquí ya te vas adaptando. ¿Cómo vas adaptándote? Es súper importante cómo vas encontrando estas amistades y que te van a ir apoyando, porque si tienes una gente y una red de contención alrededor que vas tejiendo y que te va ayudando, pues no vas a tener depresión. Total. Y aquí es importante mencionar que no debemos aislarnos, porque es común que nosotras nos aislemos en ese momento. A mí me pasó, realmente mi experiencia al inicio fue, digamos, en lo que sufrí fue por el idioma, porque no hablaba nada de francés cuando llegué aquí. Y lo que te mencionaba antes, a mí me daba pena, vergüenza hablar porque sentía que estaba pronunciando todo mal, porque sentía que me iban a juzgar porque no estaba pronunciando perfectamente como un francés. Y poco a poco, claro, la vergüenza me llevó a aislarme. Sí. Y fue muchísimo más difícil porque obviamente sin quererlo alargué muchísimo más el proceso de aprendizaje, Claro. me fue más difícil la adaptación. Así que sí es importante aquí decir que la red de contención es vital porque no podemos aislarnos y sentirnos solas, ya que el proceso va a ser muchísimo más difícil y no lo aconsejo. Sí, como decías, fíjate, las etapas son diferentes para cada quien. Yo llegué a Francia con la familia de mi hermano y entonces mi cuñada es mucho más extrovertida y a ella no le daba pena como el hablar. A mí sí, yo también mucho más introvertida y el perfeccionismo y todo esto. Y ella pues hablaba. Y cuando íbamos al bus, así de 2 tickets por favor, no nos entendían. Bueno, no le entendían, ¿no? De repente así de, ¿qué? Pero los franceses también exagerados algunos, ¿no? Y así de, pues bueno, para eso tenemos las gestos, las manos, lo que sea. Ese lenguaje no verbal. Exactamente, el lenguaje no verbal. Entonces,
exprésate como sea, pero exprésate y no te quedes encerrada. Después yo tuve otro choque, como se va mi hermano, se regresa mi hermano con su familia a México y me quedo ya sola con mi familia. Entonces este choque de otra vez quedarte sola, Sin tu red de encerrarte, contención aquí. sin tu red de contención, te aíslas un poco más. Entonces eso es importantísimo. Sal, no importa que no hables el idioma, vete a clases de yoga, de meditación, donde no necesites hablar, pero vayan, salgan, no se queden encerradas porque te destruye moralmente. Hay que salir y tratar de adaptarse. Lo mejor es la adaptación. Y ahí quería hacerte la pregunta, ¿cómo nos adaptamos? Porque es tan difícil, empezamos todo el tiempo a comparar lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora y estamos diciendo, no, pero es que en mi país las cosas se hacen de esta manera, no, pero es que allá, y empezamos a ver todo perfecto en el otro lado y todo imperfecto aquí. ¿Cómo damos ese paso para realmente adaptarnos, aceptar esa nueva realidad, esa nueva cultura y adaptarnos a esa? Dejando de comparar. Lo principal es dejar de comparar. Nunca vas a tener lo mismo que tenías antes. Puedes tener un equivalente, pero no vas a tener exactamente lo mismo. Entonces lo mejor es dejar de comparar. Si a nosotros nos chocaba, ¿no? Que, ay, es que mi mamá ya me comparó con mi hermano es mejor, mi hermano no sé qué. ¿Por qué lo hacemos también con nuestros países? Porque ahora ya son nuestros países. Ya no es un país, ya son dos. Sí, estoy de acuerdo contigo porque yo ya soy como, yo no permito que hablen mal de Francia. Exactamente. Me da rabia que hablen mal de, digo, no, pero es que es mi segundo país. Sí. Yo lo puedo criticar, pero nadie más lo puede criticar. Exactamente, es como cuando te hablan mal de la hermana, de la tía, o sea, yo puedo decir lo que sea de mi hermano porque yo lo puedo decir, es mi hermano, pero que nadie hable mal de él. Pues a mí me pasa exactamente con Francia. Y yo estoy segura que a muchas personas les debe pasar con sus países de migración en los que están, que ya llega un momento en que te has adaptado y empiezas a sentirte parte de ese lugar, que también dices, no, nadie se mete con mi país, con mi segundo país, porque como que ya lo acogiste. Claro, cuando ya es parte de ti. Por esto te digo, no hay que comparar. Esa es como una parte importante, el no comparar. Y te das cuenta también que ya es parte de ti ese país, cuando a lo mejor ya te pones a cantar también canciones, ¿no? En francés, así, ay, ya canto tal canción de hace 1000 años que no era de mi época, pero que es como himnos, como tenemos todos en nuestros países, ¿no? O sea, cantantes típicos a lo mejor de los 60, 70, que las mamás cantaban y que ahora cantamos nosotros, pues igual, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, pues no tengo lo mismo, no lo voy a tener, no comparemos y agradezcamos. Agradecer las oportunidades que nos ha dado este país, agradecer que hemos evolucionado como personas, agradecer que tenemos una nueva red de contención, que tenemos una nueva familia, porque así lo vivimos muchas con las que estamos casadas con franceses. Es adaptarse también a esta familia y a esta parte emocional y a esta parte cultural de las familias francesas, pero como dices, es no hablen mal tampoco ya de Francia, porque yo también soy de aquí ya. Sí, ¿no? Sí, lo que dices es muy válido, el no comparar, el no criticar, porque al final cada lugar tiene su magia. Hay puntos positivos, hay puntos no tan positivos, pero eso no hace un mal lugar ni hace malas a las personas del lugar. Son culturas diferentes, que tal vez en el nuevo país reaccionan de una manera diferente. Ok, es su estilo, pero así como nosotros los latinos podemos reaccionar de maneras que a otras personas y a otras culturas no les gustan, nosotros también tenemos que adaptarnos que adaptarse. Y aquí hay algo importante, entender
que es deber de nosotras adaptarnos y no pretender que todo Que un ellos país se y toda una adapten. cultura se adapte a nosotras, porque no va a pasar. No. Es como si llegara un extranjero a México, a Colombia, a Argentina, entonces cambiemos toda Argentina, todo México, Por todo esta persona. Colombia por una persona. No va a pasar. Sí, es ver esta parte de que nos toca a nosotros adaptarnos. Nosotras somos las que llegamos. Es como cuando vas a una casa, ¿no? O sea, vas y tú saludas porque tú llegaste. Es lo mismo. Tú llegas a esta casa que es Francia, vas a saludar y adaptarte a las costumbres que tengan. No vas a ir a una casa y Subir los pies en el sofá. Pies en el sofá. Sí, no. O sea, no vas a ir a sentarte en la mesa. O sea, no. Vas y te adaptas a las reglas de esta casa. Esta casa en este caso es Francia. Entonces hay que adaptarnos. Y Marta, ¿cómo hacer en esos momentos en donde tal vez, porque bueno, estamos hablando también de abrazar esa nueva cultura, pero también hay veces que podemos, no me gusta usar el término víctimas, pero de cierta manera podemos, sí, ser víctimas de alguna injusticia, de algún maltrato en ese nuevo país. ¿Cómo podemos gestionarnos emocionalmente en esos momentos donde creemos que no es justo lo que nos está sucediendo y que a pesar de que nos estamos adaptando, eso no significa que tenemos que permitir todo? Sí, es bien importante y fíjate que, bueno, tocas un tema que, bueno, daría para todo otro podcast. Bueno, entonces ya invitada de una vez para un próximo podcast. Justo durante el primer trabajo que tuve, cuando terminé este primer trabajo, porque yo me voy a México, hicieron un cambio de empresas, pero tenían que seguir contratando a ese personal, tenían que volver a contratar al personal de la empresa donde estábamos. Y me dejan fuera, me dicen, no, o sea, de hecho, pues no estabas, con nosotros no firmaste nuevo contrato, lo siento, ¿no? Y así de, ok, pues quedé fuera, ¿no? Sí, no es justo. No es justo. Entonces, bueno, mucha gente también, y vuelvo a la red de contención, hay gente que me decía, no, pues tú te fuiste de vacaciones, ¿para qué te vas en ese momento si no era buen momento? Y hay otra que me decía, no, tú estás en tu derecho porque tenías derecho a tus vacaciones ya estaban establecidas, lucha y vete al prud'homme, que se llama aquí, ¿no? La instancia legal donde quieres hacer un arreglo amigable entre la empresa y tú para estar bien, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Y entonces, pues es esto, hay mucha gente que te dice, no, eres extranjera, no le muevas, ¿para qué te metes en problemas? ¿Para qué te metes en pleitos legales? Te va a costar mucho dinero. Y hay otra red que te va a decir, estás en tu derecho, ejércelo, estás en Francia, ejerce tu derecho, tú ya eres parte de esta sociedad. Sí, así como estamos, porque nosotros estamos aportando a construir país también. Exacto. Aquí, también tenemos nuestros derechos. Y uno de esos derechos, pues, es ¿no? O sea, de libertad de expresión, de libertad de decir, yo también pertenezco. Y ahí es cuando te das cuenta también que perteneces y que ya te sientes con esta dualidad. Sí, con esta parte donde dices, pues sí tengo derecho. O sea, a lo mejor no hablo perfectamente francés, pero yo también estoy aportando a esta sociedad y tengo derechos. Y no me voy a dejar que porque no hablo bien francés me pisoteen. Entonces, yo exigí y gané bueno, no, se fue a un poco más alto, pero es eso, el no dejarse y la red de contención que te diga, tú puedes, tú estás en tu derecho y adelante, haz valer tus derechos como parte de esta sociedad, porque ya eres parte de la sociedad francesa. Entonces, esta gestión de decir, no me siento preparada como emocionalmente
para luchar, a lo mejor te limita un poco, pero entra también tu autovaloración, tu hacer conciencia, tu gestión mental de decir, pues sí puedo, a lo mejor sé que estoy en lo correcto y que no voy a perjudicar a alguien más con esta decisión. Esto es como también importante, cuando tomas decisiones, que las tomes desde ti, para tu bienestar. ¿Y qué consejo le darías tú a otra persona si estuviera pasando por lo mismo, no? Si ves a otra latina, a otro latino que está en este dilema, poder decirle, yo ya pasé por esto. Haz valer tus derechos. Ejerce tu poder de decir, yo importo, soy importante también aquí. Sí, no, primero que todo, bravo por ese proceso que ganaste, porque nos abres los ojos a todas las personas que a veces cuando migramos sentimos que tenemos menos derechos o que mejor no quedémonos callados porque no importa, no. No, sí tenemos el derecho, así como aportamos Sí, económicamente, socialmente y de todas las maneras, también tenemos derechos que deben ser respetados. sí. Así que no, muy útil ese consejo de sentirnos también en la posición de que también debemos exigir el respeto y los derechos que también tienen las personas que son Sí. nativas de ese nuevo país. Sí. Bueno, entonces ya para hacer como una recta final, empezar la recta final, me gustaría que nos dejaras algunos consejos generales. Ya nos has hablado de muchos consejos durante este episodio, pero tres consejos que nos puedas decir claves a la hora de migrar y a la hora de atravesar ese proceso migratorio. El momento de migrar, bueno, pues darle su lugar al sentimiento, darle lugar a esta emoción, no reaccionar por reaccionar y valorarnos, porque nos pasa que cuando llegamos aquí nos desvaloramos mucho. Entramos en comparación, nos desvalorizamos y no es justo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más te puedo decir? Y el hacer el análisis de la emoción. Si quieres resolver una emoción, vete a lo que la detona. ¿Qué es lo que la detona? Pues cada vez que sucede esto, cada vez que alguien me levanta la voz, me enojo. Sí, pero ¿por qué? Me causa ansiedad. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuándo recuerdas que fue la primera vez que esto te sucedió? Perdón. Entonces, cuando analizas esto, vas a encontrar muchas respuestas. A lo mejor la mayoría de las veces son temas que ya traemos desde antes, ¿no? Que ya nos pasaron, no en Francia o no en el país al que llegamos, nos pasaron desde antes. Entonces hay que valorar qué nos hizo que reaccionemos así, cuáles son los detonantes de esas emociones. Y eso nos va a llevar a manejarlas de una mejor manera porque vamos a tener el tiempo de pensar y el tiempo de que se enfríe la cabeza, sí, y ya reaccionar de una manera mucho más, o sea, más sana. Más en conciencia, más sana. Ok, bueno, Marta, muchísimas gracias por esos consejos. Estoy segura que esos consejos le van a servir a muchas personas, tanto aquellas que están en el proceso como aquellas personas que van a lanzarse a ese proceso, sí, a esa migración. Entonces, no tengan miedo a los que van a lanzarse. Como dijimos, no todas las personas pasan por las mismas etapas. Entonces, los que están haciéndolo, adelante, sin miedo. O sea, hacer las cosas con conciencia. Y tocaste un punto importantísimo, no desvalorizarnos. Tenemos muchas competencias, somos muy capaces, no podemos desvalorizarnos porque ya el hecho de estar en ese nuevo país es demasiado. Ya es demasiado. Bueno, Marta, entonces ahora quiero entrar como ya a la parte final, que se llama dinámicas inspiradoras. Sí. Aquí son 3 dinámicas para hablar un poquito sobre, bueno, a nivel general y tener tus consejos. La primera dinámica la llamo consejo de oro y es, ¿qué consejo le darías tú a tu niña de 10 años
si pudieras regresarte y hablarle al oído? Ay, qué difícil. Además, yo siempre fui muy, muy rebelde, ¿no? Como soy como la más chica, también tenía más libertades, pero creo que el consejo que le daría es: sé menos tímida, sigue en el camino de la oveja negra o de la rebelde, porque te lleva a hacer lo que quieres, a ser tú. Es muy cierto. Creo que este mundo se ha construido gracias a las ovejas negras que han pensado diferente. Sí. Bueno, y nuestra segunda dinámica se llama Tus favoritos. Y aquí quiero que nos dejes, no sé, un libro recomendado, un documental, una película que nos pueda servir a todas las mujeres. Ok, bueno, justo desde que llegué a Francia dejé de leer un poco por esta parte de que, no hay nada en español. Pero encontré muchos libros interesantes también. Pero les voy a recomendar uno que me gusta, que leí hace mucho tiempo. Se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro que me marcó, que habla pues esto de las emociones y de ese caparazón que nos ponemos, ¿no? Entonces, sí, ¿quién lo escribió? Déjame decirte, Robert Fisher. Okay. Entonces, me encanta ese libro. Y como película, no tengo una película, serie, les podría recomendar Mi Otra Yo. ¿No la has visto? No, no la he visto. Habla, la tenemos en las plataformas Netflix. Habla sobre la parte transgeneracional y la parte de las emociones, ¿no? Cómo afectan estas emociones a nuestro físico, emocional, y está muy, muy buena. En francés, porque en español es Mi Otra Yo, en francés se llama Le Chemin de l'Olivier. Ok, bueno, ahí practicamos también. Bueno, y nuestra tercera dinámica es pregunta sorpresa. ¿Qué pregunta te gustaría que le hiciéramos a nuestra próxima o a una futura invitada al podcast? ¿Qué le podemos preguntar? ¿Qué es más importante para ella? El conocimiento, lo intelectual, la habilidad para hacer las cosas o la actitud. Wow, difícil. Y también se queda para ti para que lo pienses. Está muy buena. Voy a pensarlo porque está muy buena, la verdad. Difícil. Yo vi ya sabes, estas pláticas TED Talks, sí, donde hablan de esto, y a mí me parece increíble. Entonces, es muy interesante. Bueno, ya te diré qué pienso cuando la analice bien. Y si no, te pasaré el Ay, TED. sí, por favor. Sí, pásamelo y también lo compartimos para que todas puedan verlo. Sí. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Gracias por tu disposición, por todos estos consejos que nos has dejado, por abrir tanto tu corazón, porque nos has contado parte de tu historia, pero también nos has dado esa asesoría de experta, y estoy, pero 100% segura que esto le va a ayudar a muchas mujeres, a muchas personas a nivel general. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti por este espacio, por estar apoyando a estas mujeres, inspirar a más mujeres. Y en verdad, esta red que estamos creando, porque estamos creando una nueva red, que les sirva a muchas, muchas más. Y espero que verlos en otra ocasión. Y bueno, los invito a que me sigan, a que si necesitan ayuda, yo tengo mi consulta en línea, y que bueno, por ahí ya les dejarás tú los datos. Sí, bueno, ya entonces les dejaré todos los datos, en pantalla aparecerán los datos, tus datos de contacto, porque es importante dejarlos para que todas las personas que estén interesadas y que vieron este episodio puedan contactarte y puedan encontrar esa guía, esa luz en este camino que es difícil, pero que a la larga es bastante, yo pienso que es, al final yo regreso y digo, lo volvería a hacer una y otra vez. Sí, yo no también. me arrepiento. Igual yo, no me arrepiento, y bueno, aunque hemos perdido algunas cosas, hemos ganado mucho más. Eso es cierto.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todas las personas que se quedaron hasta este momento del episodio. Espero que hayan encontrado esa luz en el camino, esa guía, y déjenme sus comentarios en las redes sociales, en el @ellas.inspiran, para que hablemos mucho más sobre este tema y para que hagamos lo que Marta nos dice, crear esa red de contención, ese grupo de apoyo y podamos crecer y brillar juntas. Hasta un nuevo episodio. Gracias. Chao, chao.